Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El doctor Herrería, con la valentía y siempre con la precisión, sin miedo que establece en las graves enfermedades de los actores políticos ecuatorianos o de las distorsiones que estos cometen, mencionaba que el autor mediato de la corrupción ecuatoriana es y se llama Rafael Correa. Una amplia entrevista realizada por nuestro colega de Guayaquil, Marlon Puertas, efectivamente. Y lo que se sacaba en blanco y negro era lo siguiente, asunto que voy a tratarlo esta mañana, de recomponer esa reflexión, de reestructurar, de darle el primer nivel de preocupación de toda la gente ecuatoriana y de la prensa nacional. ¿Por qué de la prensa nacional en términos audiovisuales y de impresos, de analistas, de investigadores, de reporteros y de relatores, de reporteros? La tarea para sonrisa de quienes propenden aquello, que son las autoridades de investigación, llámese Fiscalía, para los gerentes de la justicia ecuatoriana, el estamento que dirige el doctor Yal. Es una especie de gerencia de la justicia ecuatoriana, ¿no? Y cada instancia jurídica o judicial se parece al dueño, al gerente. Como esta emisora retrata mis errores, pero también mis aciertos, mi buena fe, mis intenciones. ¿Qué tiene como objetivo fundamental la justicia ecuatoriana? La justicia ecuatoriana, señores, tiene la obligación de investigar y sancionar todo proceso bueno y malo protagonizado por los intereses, la mayor parte intereses económicos, corrupción abierta, operada en estos últimos prácticamente 10 años y medio, 11 años. Antes también se robaban la plata de los ecuatorianos y bastante. Y hoy funge de ricos de buena factura algunos personajes que pasaron por cargos públicos muy significativos en su poder. Y en los recursos que ellos recabaron por decisiones contrarias al interés público, al interés del Estado ecuatoriano, pero que se beneficiaron y ahora aparecen de ricos de buena factura, de buena concepción. Se han convertido en ricos, como los de ahora. Ahora tienen la plata escondida. El problema de la prensa, ¿cuál es? Que hemos, a fuerza de nuestra indagación, de nuestra especie de competencia, de concurso de investigaciones, que es bueno, hemos aturdido al público. Le hemos llenado de versiones, de resultados de investigaciones inconclusas, de desasosiego, de impunidad. Porque cuando hay fatiga social, que es la que yo estoy notando, hay fatiga social, la impunidad se asienta rápidamente. Dicen, llenemos de casos y cosas, informemos de todo,
sin hacer un seguimiento, sin perseverar en el seguimiento, porque la prensa tiene como obligación fundamental la investigación. El periodismo de investigación nos enseñaron recién en las universidades hace unos 20 años. Antes éramos hechos para cronistas. El reportaje ya sonaba medio a investigación, porque cogía partes de todo. Y hacía un gran elaborado de seguimiento. Ahora hay episodios de corrupción a granel que los entreveramos. Y la gente dice, ¿y esto de qué será? ¿Esto será lo mismo que me decían hace 2 meses? ¿Hace un mes? ¿Hace un año? ¿Hace 5 años? Pero no han castigado los jueces. No han cumplido los fiscales. Para los fiscales y los jueces corrompidos, este entrevero de la prensa, esta anarquía, esta fanesca que ofrecemos en todos los medios diariamente, sin una sincronización, un ordenamiento y un seguimiento adecuado. Recapitulamos asuntos. El pueblo está harto de esto. La ciudadanía está fatigada de esta manera de ejercitar un seguimiento periodístico de orden investigativo. Creo que me han entendido. Aquí está, por ejemplo, Cartel IDH rechaza el pedido del Correato. Primera nota, ¿no? Pero esto obedece a otros timbres. Pero producidos por la gente interesada en armar un gran despelote sobre esto. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Corte al fin, no Secretaría, Corte, terminó por negar el pedido de medidas cautelares realizado por la Comisión, no digo Secretaría, rectifico, Comisión que funciona en San José de Costa Rica. Sí quisiera dar, antes de entrar al tema por el cual usted nos ha invitado, una pequeña opinión respecto de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. A mí me dio la impresión desde el primer momento que hubo una exagerada reacción y temor sobre la petición que hizo la Comisión Interamericana. Y me da la impresión además que la Comisión Interamericana actuó de esa forma para curarse en sano respecto de una petición de medidas cautelares, porque el tema medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana fue un tema en el que el gobierno del Ecuador, me refiero al gobierno de Correa, negó la posibilidad de que la Corte pueda adoptar medidas cautelares. Me parece que fue en el caso concreto de los asambleístas, del asambleísta Jiménez y de Fernando Villavicencio, que a pesar de que la comisión emitió medidas, el gobierno paladinamente las desconoció y además dijo que solo reconocía la competencia para dictar medidas de esa naturaleza a la Corte Interamericana. Entonces la comisión yo creo que se lavó las manos porque le pidieron a ellas medidas cautelares de la manera más insólita, estos correístas, ¿no? Le fueron a pedir medidas cautelares a una comisión a la que le habían impugnado la competencia de dictar medidas cautelares. La comisión, no concede las medidas cautelares y más bien dice, no, este asunto que aquí ha sido solicitado puede tener estas aristas, que se pronuncie la Corte Interamericana, que digamos, coincidentemente, estaba en su periodo de sesiones. Y obviamente para iniciar un trámite de control convencional es imprescindible comenzar por los inicios. Si todavía no hay una acción, no hay una denuncia de violación de derechos humanos, se puede, si la situación es gravísima, urgente, si está de por medio daños irreparables en violación de derechos humanos, pueden tomarse medidas cautelares. Eso dice el reglamento, ¿no?
que norma a la Comisión Interamericana. Bueno, el gobierno del Ecuador había objetado esa potestad. Entonces, la comisión formula la petición de medidas provisionales, que esa es la potestad de la Corte Interamericana, y claro, estas se pueden adoptar antes incluso de que haya sido calificada una demanda, una acción por parte de los posibles ciudadanos víctimas de una violación de derechos humanos, ¿no? Y lo que hace la comisión, al margen de las gestiones que pueda haber hecho toda la comisión que fue a San José, es pronunciarse sobre la petición de la comisión. Y obviamente la petición no tenía fundamento, porque no cumplía los requisitos establecidos en los reglamentos correspondientes y los reglamentos de la Corte Interamericana para dictar medidas provisionales. Y sin duda, pues lo que hicieron fue rechazar esas medidas provisionales. Fíjese que todavía no hay la acción principal de violación de derechos. Y no puede haber una acción principal de violación de derechos porque los señores reclamantes todavía no han agotado los recursos internos. No han presentado ninguna demanda de inconstitucionalidad, no han presentado ninguna acción ante tribunales contenciosos administrativos que tal vez podría caber. Recién lo van a hacer. Recién lo van a hacer. Y yo creo que no tendrán ningún éxito. No hay cabida. Porque, digamos, y si es que lo hacen directamente ante la Comisión Interamericana, seguramente se los rechazarán porque tienen que haber agotado las decisiones internas. Se irán seguramente por un reclamo de indemnizaciones en virtud de que ya se va a ejecutar en definitiva el mandato popular. Y por otro lado, el tema, digamos, es más de fondo. Y en eso sí creo que la decisión preliminar que ha tomado la Comisión Interamericana es importante. Porque en realidad un pronunciamiento popular, un asunto que tenga que ver con la organización del Estado, un asunto que tiene que ver con el ejercicio de una función pública, en donde hay revocatoria del mandato desde tiempos remotos en la historia del constitucionalismo a nivel internacional, y con un pronunciamiento del soberano, el que puede hacer y deshacer constituciones. Evidentemente no se pueden violar derechos humanos universales, pero aquí no se estaban violando derechos humanos universales, más bien se estaba precautelando el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, de que haya división de poderes, de que se acabe la farsa con la que funcionaba este Consejo de Participación Ciudadana, el encubrimiento permanente que este organismo tenía frente a las acciones de gobierno, porque hay que recordar que ese Consejo tenía en sus manos la responsabilidad de la lucha anticorrupción, que es el punto más sobresaliente de su falta de decisión y de responsabilidad en el ejercicio de esas atribuciones. Entonces yo creo que el asunto se ha solucionado bien, porque si podría haber sido controversial el pronunciamiento de la Comisión Interamericana, esta le llevó al órgano competente, y el órgano competente, a no ser que ahora los correístas digan que tampoco es muy competente la Corte Interamericana, que es lo contrario de su tesis. Ellos decían que ese es el órgano que puede dar un pronunciamiento definitivo. Y así efectivamente lo es. En la Corte confiaba Correa. Así es, y así lo ha hecho. Tanto confiaba y que tenía él, porque siempre vio hacia futuro de qué es lo que le pueda pasar, y eso empata con lo que vamos a hablar enseguida, ¿no es cierto? Puso a un juez de su estricta confianza en la Corte Interamericana, porque él sabía perfectamente que si él no mantenía el control del poder en el Ecuador, muchas cosas tendrían que terminar en la Corte Interamericana. Y efectivamente por eso se preocupó de que en las renovaciones de la Corte, gente vinculada a sus aliados políticos vayan copando ese órgano jurisdiccional. El vocal que él dejó designando, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Entonces, y además, él realizó una serie de acciones. Y ha sido faltón, no sé si... Hasta de entregar dinero. Ha faltado a esa sesión. No creo tanto eso, porque creo que hay una norma que cuando se trata un asunto del país, si hay algún juez que proviene de ese país, tiene necesariamente que abstenerse de participar en las deliberaciones y decisiones. Así es la cosa, entonces. Los políticos nunca pierden. Porque hasta de las derrotas más estrepitosas, algo se tiene que sacar. Político que sale de circulación muere. Y
para mantenerse con vida, entonces, hay que aprovechar hasta la más mínima circunstancia. Y el ex jefe del Estado ha demostrado que, pese a esa derrota, yo le diría harto extensa en la consulta popular, asumiendo que todos los votos no son de él, bueno, eso también es otra cosa que acostumbran a hacer los políticos. Yes. Y eso no es cierto. Mucha gente votó que no. Fundamentalmente en la pregunta 3 por razones muy distintas a la de darle un voto al ex jefe del Estado. Pero bueno, eso es lo que ellos dicen y lo seguirán diciendo. Vea usted que luego de esa derrota electoral viene un traspié jurídico bastante grande. Porque esta cuestión que se formó respecto de la decisión de la Comisión Interamericana, no de ellos otorgar las medidas cautelares, sino de solicitarlas a la Corte Interamericana, alguien dirá, en algo le daban la razón a Correa. Correa siempre afirmó de que no era la comisión la competente para otorgar las cautelares, cosa que sí se señala en el estatuto de la Comisión Interamericana, sino que eso, el otorgamiento de medidas provisionales es competencia de la Corte, cosa que señala la Convención. Pero claro, fueron ellos los que levantaron todo el oleaje, proclamándose triunfadores antes de que el tema fuera decidido liminarmente. Es decir, la Comisión Interamericana, de modo sorprendente, eso sí, porque sí nos sorprendió a muchos, pide a la Corte Interamericana que otorgue medidas provisionales e incluso que, de modo preventivo, se deje sin efecto el mandato popular, cuando ya se había efectuado la consulta popular, una cuestión muy, muy llamativa. Se realiza la consulta y ahí sale esta cuestión, pues. Y claro, por desconocimiento o por lo que sea, los señores Jarrín, Pauque y Vera, creo que es, Las señoritas, las dos últimas. festejaron anticipadamente algo que no había ocurrido. Que es algo que generalmente no se hace. Pues, no festeja que le admitan al trámite una demanda. Pues. Hay que esperar, pues. Hay que ver cómo termina la cosa. Y claro, dijeron tanto y hablaron tanto, incluso el ex jefe del Estado que tanto había denostado el sistema, y lo ha seguido haciendo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, indicando que ahí está la demostración palmaria de que la consulta era inconstitucional, la evidencia de que había una flagrante violación de derechos humanos, de la consulta mentirosa, de la consulta no sé cuánto. Y claro, cuando no se conceden las medidas cautelares, sale con el mismo desparpajo, porque el señor nunca pierde, si no gana empata. A decir, pero es que no se han pronunciado sobre el fondo. Pero nunca en unas medidas cautelares, pues uno se pronuncia sobre el fondo. Jamás. No tiene sentido. O sea, el señor nos viene a mentir, o le viene a mentir a los borregos que se creen esto. Porque hay que ser muy, muy ovejuno para creerse esto. De cuando la comisión pide las medidas cautelares, eso era la demostración de la violación a la Constitución. Pero cuando le niega a la Corte las medidas cautelares, no, pero verá que no se ha pronunciado sobre el fondo del tema. Bueno, no se le puede pedir mucho al señor, que creo que ahora va a tener un programa en un canal ruso. Sí. Supongo que tiene título de periodista, que es lo que le ha exigido el resto. Porque esto de que las reglas son para los demás, pero no para mí, al señor le calza, pero ¿qué ves? Todo es para los demás. Los demás no pueden tener bienes en el exterior, él sí. Los demás tienen que ir a los hospitales públicos, él no. Cualquier persona que ejerza algo parecido a una actividad periodística como entrevistar, tiene que tener título de periodista. Ahí está su famosa ley. Pero él no. O sea, el señor no tiene sindéresis. Bueno, tampoco sabía que el hermano hacía lo que hacía, ni que los ministros, que ni sé qué. Tampoco tenía idea de eso. Ahora también nos dice tal vez que no se ha enterado que la ley, o ahora tal vez nos diga que la ley está mal hecha, que se ha equivocado. 7 años después nos va a decir que la ley... No, eso fue un error. Él va a morir convencido de que los hermanos Alvarado son honorabilísimos. Yo no sé si está convencido,
porque una cosa es hacerse y otra cosa es ser. Pero es una de las dos. O mismo es, o mismo Pero se hace. extiende certificados de buena conducta a los que le conviene, pero sigamos. Entonces, vea, luego de 10 años, en el que por culpa nuestra, porque en esto somos responsables nosotros los ciudadanos, que hemos permitido esto, independientemente de si se ha dicho o no se ha dicho nada. 10 años de latrocinios, gravísimos. Bueno, hoy día nos estamos enterando. Usted decía que parece que de una manera poco y menos que excesiva, ¿no?, de los casos que se han presentado. Yo le diría que estamos enterándonos a cuentagotas. Porque de esto acabaremos de enterarnos quizás sabe cuándo. Sí, yo alego por la dispersión, pero no hay nada que hacer. Es que, claro, la claro, simultaneidad. ¿Qué se puede hacer? Es decir, si salta la pus por acá, si usted pone el dedo por allá y otra, bueno, no hay nada más que informar. Claro que los ciudadanos también nos perdemos muchas veces. Y ya no sabemos a qué caso mismo se refiere el tema. Sí. ¿Y esto era cuál? ¿De qué cosa? ¿De esto? ¿Del otro? ¿Ah? Casos que nos olvidamos. Hasta los juristas. Lo que pasa es que además, como, mire, nosotros los ecuatorianos tenemos a veces un carácter cervecero. Cuando usted echa la cerveza en el vaso, sube la espuma y ahí estamos todos arriba, indignados por estas cuestiones. Y luego de un ratito, de 15 días, se quedan a mitad. Se baja. O el siguiente escándalo tapa al anterior. Correcto. Este tema del Consejo de Participación Ciudadana ha tapado, pues, claro, otros escándalos. En el Ecuador estamos en este momento todos pendientes de que los órganos correspondientes del poder público funcionen y a tiempo, actúen oportunamente para que se realice algo que ofreció el presidente Moreno, esa cirugía mayor a la corrupción. Usted muy bien decía en su introducción, la corrupción no es que apareció y existió o se dio solo en el gobierno de Correa. Hemos luchado contra la corrupción por mucho tiempo, especialmente en el tema de Odebrecht, desde los años 90, desde todo el tema del trasvase, luego todo el tema de San Francisco y el asunto de la corrupción durante el gobierno de Correa, que evidentemente porque al ser acontecimientos recientes son los que en definitiva explican además por qué la conducta autoritaria de parte del gobierno, precisamente para esconder todo este manejo doloso y corrupto de más de 400.000 millones de dólares que manejó el gobierno, porque en realidad este gobierno que terminó sus funciones, el gobierno de Correa, es uno de los regímenes que a lo largo de la historia ha recibido y ha manejado la mayor cantidad de recursos. Por eso ese cálculo que parecería algo exagerado, pero que puede ser real, del vocero de la Comisión Anticorrupción, el economista Rodríguez, que hablaba de una corrupción que podría estimarse en 35.000, 40.000 millones de dólares. Diga que no sea eso, pero 10.000, 5.000 millones de dólares en corrupción es una cifra escandalosa, ¿no? Porque 35.000 es un presupuesto del Estado, ¿no? En cualquier país del mundo, no se diga en un país como el ecuatoriano, que tiene tantas necesidades. Pero mire, lo que hizo el gobierno de Correa fue blindarse precisamente para que cuando comiencen a ventilarse los negocios hechos por el gobierno, él y su equipo más cercano permanezcan en la más absoluta impunidad. ¿Quiénes son los diseñadores de este sistema de impunidad? El presidente Correa y su asesor jurídico, el señor Alexis Mera, quien ha pasado y pasa, ¿no es verdad?, de la manera más alegre en la escena política nacional, ¿no es verdad? Incluso él pretendió patentar la versión de que los más interesados en los asuntos de corrupción era el propio gobierno y que las principales denuncias de corrupción en el gobierno de Correa habían sido promovidas por él mismo. O sea, en verdad, el cinismo absoluto. Él decía, Correa decía, qué dificilísimo resulta al gobierno detectar casos de corrupción. Pero él decía, nosotros cuando lo hemos detectado hemos sido los primeros en ir a denunciar. Coimas sí, en cuentas secretas. ¡Que no
no me vengan los sepultureros del país ahora a hablarme de moral, de buenas costumbres. Ya basta de tanto cinismo. Que sí, que yo soy corrupto, pero peor sos vos. No, compañeros. Lo que estamos diciendo es que hay corrupción que se puede detectar. Pero ¿cómo se detecta la corrupción? Cuando se trata de coimas en cuentas secretas, en paraísos fiscales y con la complicidad del sector privado. ¿Cómo se detecta eso? Que no me vengan con hipocresías. La única forma es por denuncia, por filtración y sancionar con todo el rigor de la ley a los corruptos. Y además desafiaba a que la gente denuncie, pero el que denunciaba se iba a la cárcel, Sí, ¿no es cierto? se iba a la El veedor cárcel. en el tema de los contratos con su Así hermano, es. el señor Fernando Villavicencio, el asambleísta Clever Jiménez, pues a la cárcel. Hasta ahora entiendo que tienen dispositivos de seguridad Claro. para controlarlos supuestamente a estos ciudadanos que hicieron una labor patriótica de denunciar los actos de corrupción. O el caso del asambleísta Lara, que finalmente en un confuso delito, finalmente lo manejaron para tratar de acallar la voz, especialmente de denuncia de ese asambleísta. Pero yo lo que digo, Gonzalo, y pongo a consideración aquí de la ciudadanía, es lo que alguna vez dije: Correa armó una cuadrilla de impunidad. Puso a un procurador que recién renunció, pero que todo el mundo no sabe, por ejemplo, en este tema de las medidas cautelares, ¿qué dijo la Procuraduría? ¿Cómo ejerció la defensa del Estado? No lo sabemos. Habría que saber cuáles fueron los argumentos o los informes que el Estado ecuatoriano presentó respecto a este tema de las medidas cautelares solicitadas por estos señores. Pero bueno, la acción de la Procuraduría fue la de conectar todo este tipo de negocios y de irregularidades. Luego, el haberle entregado a través de la reforma constitucional y de la reforma legal el monopolio de los procesos penales a la Fiscalía. Fíjese, el sistema anterior puede haber tenido muchos defectos, pero un proceso penal de peculado podía iniciarse por denuncia de un ciudadano. Así comenzamos el juicio penal en contra de Yamil Mawad, ¿no? Por denuncia, o por una iniciativa del propio juez que se hubiera recibido noticias de un crimen cometido, o por gestión de la Fiscalía. Pero no, ahora la acción penal prácticamente está monopolizada por la Fiscalía. Y eso tiene un sentido político, porque si el fiscal es puesto por la función ejecutiva, se investigan y se procesan las infracciones y los delitos que convienen al poder político. Y evidentemente toda la reforma jurídica que monitoreó especialmente el señor Mera fue precisamente para garantizar la impunidad en el país y para que, en definitiva, a través de una utilización muy amplia de los mecanismos de delegación, se trasladó, en definitiva, las responsabilidades del presidente de la República sobre sus ministros y otros funcionarios para que en el momento en que se le pida cuentas al presidente de la República, él diga: yo no firmé, yo no tengo ninguna responsabilidad aquí, deben haberlo hecho otros funcionarios. Y luego lo que él siempre ha indicado: si un funcionario público es acusado de corrupción, por poco lo desconoce y dice que nunca lo ha visto y que a lo mejor pertenecía a otro gobierno, etc. Los latrocinios han llegado en nuestra Iberoamérica a tal nivel de que esta gente no cuenta el dinero, lo pesa. Eso lo contaba una persona llegada al kirchnerismo cuando le devolvía la pregunta al periodista indicándole: ¿sabe cuánto pesa $1 millón y cuánto pesa $1 millón de euros? Y le dijo: bueno, $1 millón pesa 13 kilos y algo. 1 millón de euros pesa 1 kilo 100. Por el billete de 500, que además es más liviano el papel. Y que por lo tanto, las coimas ya no se recibían en dólares, sino que se recibían en euros, en billetes de 500. Usted vio por ahí alguna hija que debe tener una profesión fabulosa, digo yo, porque le encontraron en la caja de seguridad del banco estos que les llaman estos ladrillos, es decir, estos fajitos de billetes de 100 metidos en un plástico herméticamente cerrado, que cada de estos era como $100,000. ¿Qué tal? Bonito de esos.
$100,000 dolaritos. Ahí eran algunos, sumaban Millones. unos milloncitos sumaban. Hubo otros funcionarios a los cuales les encontraban las cajas fuertes o habitaciones fuertes en las casas. Eso todavía no lo hemos encontrado en Ecuador. Me encantaría decirle que no lo hemos encontrado porque no hay. Tal vez nos han buscado. Ojalá. El tema este de las fórmulas que se buscan para proteger la corrupción, sí, es cierto, son estas. Este famoso 581 del Código Integral Penal, que tuvo su origen, es cierto, en una decisión de la Corte Nacional de Justicia. Ya con eso ya... Porque una cosa es que sean políticos de la Asamblea los que hagan esto y se protejan entre ellos, y otra cosa es que sean jueces, pues, los que hagan esta gracia, ¿no? Ellos comenzaron, ¿no? Y se dan premios entre ellos, ¿no? Cuando salen de la función se otorgan ahí unos certificados, unos diplomas preciosos indicando la valiosa colaboración académica y prestancia al país. Toma, votaste por eso, pues bonito, has votado por eso. Bueno, ¿qué le he de decir? Sí es cierto que en alguna parte el tema de la corrupción también fue aupada por la eliminación de los pronunciamientos previos de Contraloría y Procuraduría. Pero eso en realidad, más que aupar la corrupción, era acelerar la contratación. Porque usted me va a decir que Poli todavía iba a observar así. O que el ex procurador renunciado le iba a decir que no al jefe. Cuando... Claro que no había los controles previos. Y los posteriores sí habían, pues. ¿Y cómo nos fue con los posteriores? Igual. O sea, verá, cámbieme la ley que quiera. Si no tiene funcionario que se le dé la gana hacer cumplir la ley, no se le da la gana nomás. Lo que pasa es que esta gente ya llegó al descaro. O sea, ya eran frontales en esa materia. No se cubrían en lo absoluto. Entonces hacían estas cosas. Hacían el 581 del Código Integral Penal. Y si no me funciona el 581, me funciona el fiscal. Ya. Elimino los controles previos para la contratación pública. Pero si igual hay alguna cosilla por ahí, alguna yayita, alguna cosa, pues para eso están los amigos, ¿no? Declaro el estado de excepción y declaro la emergencia para efectos de la contratación, pero si hay control previo, vea que en ese caso en cambio sí hay control previo por parte de la Corte Constitucional, es decir, las declaratorias de emergencia de excepción constitucional tienen control previo por parte de la Corte. Pregúntese cuántos decretos de excepción constitucional fueron declarados inconstitucionales u observados por la Corte Constitucional, aparte de ninguno. Ninguno. Ahí tiene un control previo. Es solo cosa de, ya, es que con el control previo lo hacía todo. No, o sea, eliminé el control previo para que sea más rápido. Pero aquí tiene un caso de control previo, ¿qué? ¿Cuánto fue la emergencia en la función judicial en los tiempos del Consejo Transitorio con el ingeniero Rodríguez y compañía? ¿Cuánto era más? Eran 1.300 millones de dólares. O sea, hablábamos de miles de millones nomás por ahí en esas épocas. Como había plata, claro, como había billete, como el petróleo estaba en 120 por la extraordinaria gestión del régimen, había plata, pero raudales. Porque ahí era mérito del gobierno, ¿no? Tenemos plata, pero para votar. Entonces, declarábamos excepciones. La de la función judicial, ¿cuánta plata se usó para la excepción? No recuerdo que don Gustavo Yalca ya nos haya informado sobre alguna fiscalización que se haya hecho a la gestión del ingeniero Rodríguez, pues, ingeniero en sistemas, que era presidente del Consejo de la Judicatura. No se ha sabido. O sea, pero lo que pasa es que era solo Luca. Pues, entonces eso es cosa menor, pues. 100 milloncitos de dólares para más de la función judicial. Bueno, este tema de que la contratación a dedo antiguamente era peculado, delito, disque imprescriptible, ya pongámoslo así, porque según la Constitución disque es imprescriptible, pero si en el informe del Contralor no lo puedo perseguir. Producía un terremoto interno en cada ser cambió humano que era acusado de aquello, desvergonzada, ¿no? Y desaforadamente de peculado a trafiquito de influencias. Trafiquito de influencias. Es decir, un delitillo que prescribe, que no puede ser perseguido en ausencia y que tiene una pena harto menor que el peculado. Bueno, sabían lo que hacían, ¿no? Digo yo. Porque yo no creo en las casualidades, yo no creo, honestamente le digo, en la ignorancia de la gente. Peor con Correa. Entonces, y si encima de eso usted tiene una manga de funcionarios
dispuestos a no hacer nada. Y que hoy día Y chillotean son por su hijos de cargo. grandes políticos. Vea, Apellidos. a la gente común y silvestre le investigan todo. Ciudadano, atrévase usted a no declarar sus ingresos. Los cincuentones de Atrévase a ahora, usted los cincuentones de ahora, a sacarse algo que no es. Te es van a una perseguir. generación de pícaros y de nuevos ricos Claro. impresionantemente grande. Funcionarios con casas, con esto, lo otro. Antes no tenían, ahora tienen. Y se ofenden todavía. No vaya a ser que este se esté refiriendo a mí. Así de bien la cuestión. Culpa nuestra, conciudadanos. Culpa nuestra, compatriotas. Nosotros hemos dejado. Entonces, ahora que nos hagamos también los indignaditos, pues, bueno. Ahora que no hay, pues porque es cierto, la corrupción siempre es mala, pero a la gente le indigna más y le afecta más cuando no hay dinero. Cuando falta el dinero, a la gente sí le pica la corrupción. Por lo menos.